Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Y les saludo con toda bendición espiritual. Les saludo no solamente a nombre de los creyentes que se reúnen en Puerto Rico, de donde yo vengo, o en Orlando, donde vivo varios meses del año, sino que también les saludo a nombre de los hermanos y de las hermanas que se reúnen semanalmente en los diversos lugares de Tierra Santa y llegan allí para adorar al Señor y bendecir al Señor, como todos nosotros esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que los saludo a nombre de los hermanos y las hermanas de Capernaum. ¿Conocen a Capernaum? Capernaum es la ciudad de Jesús, la ciudad de Jesús. Y les saludo a nombre de los hermanos y de las hermanas de Nazaret. Nazaret. En Nazaret hay creyentes como nosotros. Ustedes saben que es eso. Hay creyentes que van el domingo a la iglesia, el domingo amanecen enojados, luego se contentan el martes, el miércoles las esposas tratan de agarrar a los maridos por el cuello y apretarlo así. Yo sé que eso no pasa aquí, pero por si acaso, ¿verdad? En todos esos lugares hay creyentes como nosotros. Y yo les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, de los hermanos de Capernaum y las hermanas de Nazaret y de Tiberia y de Betania y de Jericó y de Belén de Judea y de todos esos lugares que nosotros leemos en la Biblia, pero que no nos percatamos que hay creyentes como nosotros sirviendo al Señor en esos días. Y ellos le sirven al Señor y cantan. Algunos cantan en hebreo, otros cantan en árabe, otros cantan en el idioma del cielo. ¿Sabe cuál es el idioma del cielo? El español. Eso hay que aprenderlo, si no, no se puede cantar según el libro de Apocalipsis. Recuerdan que van a cantar a Él sea la gloria, la honra, el imperio y la potencia. Tienen que aprender español porque en español es que se va a cantar, ¿oyeron? ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Que va a aprender muy bien el idioma. Y les saludo a nombre de todos esos buenos hermanos. Ahora yo quiero que se pongan de pie un momentito. Se pongan de pie que vamos a aprender hebreo. Vamos a ver cómo están aquí. Primero, libérense la garganta. Si el que está al lado de usted es una mujer, dígale ma nishma. Repita conmigo. Ma nishma. Ma nishma. Ma nishma geberet. Ma nishma geberet. Si es un caballero, dígale Manishma Adón. Muy bien. Y le pregunta, usted repite conmigo, Hakol Beseder. ¿Qué significa? Todo está bien, todo está bien. Pregúntale, Manishma Geberete Beadón Hakol Beseder. No, ya están montados. Ya están en el viaje a Tierra Santa. Ahora le contesta, Ken. Significa sí, Ken. Kol Beseder. Toda. Muchas gracias. Miren, ya aprendieron algo en hebreo en el nombre del Señor. Y cuando saludaron sus hermanos y a sus hermanas, y cuando quieren alabar al Señor así, que les voy a enseñar algo en hebreo de alabanza al Señor. Díganlo así. En vez de decir gloria a Dios, digan Baruch Hashem. Que significa alabado sea el Señor. Fíjense qué bueno. Ya estamos aprendiendo un poquitito de hebreo en el nombre del Señor. La Biblia se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento, unas porciones en arameo muy pequeñas, pero la Biblia se escribió en este idioma que le estoy tratando de, cuando le demos el examen final mañana por la tarde. Digo, un curso, tenemos que dar exámenes finales. Tenemos que todo eso juega un papel protagónico. Culmino el hebreo, repitiendo conmigo. Repitan conmigo. Una oración que posiblemente repitió Jesús 1001 veces. Y decía así, Nahamu, Ami, Bayomer, Ja, Elohim. Nahamu, Ami, Bayomer, Ja, Elohim. Que significa, está en Isaías 40, el verso 1. Y lo que significa es cuando Jesús hablaba al pueblo, e Isaías hablaba al pueblo y le decía,
consolaos, consolaos, pueblo mío. Así les dice el Señor. Y de esa manera recibimos la palabra del Señor esta noche y la conferencia para que lo puedan disfrutar en el nombre del Señor. Mírese al que está detrás de usted y dígale: Dios te trajo aquí para que aprendiéramos los dos. Primero salude al del frente y después al de atrás, ¿verdad? Dígale: Dios te trajo aquí, al que está al lado suyo, Dios te trajo aquí para que aprendieras. Porque la educación es un valor fundamental en la iglesia cristiana. Y porque Jesús de Nazaret, su título preferido fue el del maestro. Y sus seguidores se llamaban discípulos. Y dígale al Señor: Señor, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero crecer y aprender en el nombre del Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Si es para Cristo, déselo fuerte en el nombre del Señor. Y pueden sentarse todos. Déjenme, les voy a hablar de arqueología. Pero aquí hay un ambiente, ¿verdad?, muy grato. Ya hemos comenzado, ¿verdad?, con el pastor. Y hemos empezado este ambiente educativo tan grato. Yo les voy a hablar un poquitito de arqueología. Pero les debo decir lo siguiente, un defecto que yo tengo, y es que en todas las conferencias que yo voy y todas las presentaciones que voy, yo oro por la gente. Quiere decir que cuando acabemos aquí, yo voy a orar por ustedes. Y vamos a pedirle al Señor que los ayude, que los bendiga, que los fortalezca, que le prepare su mente para aquilatar y asimilar y disfrutar todas esas buenas enseñanzas, de forma tal que usted pueda crecer en Cristo. El objetivo de conferencia en la iglesia es que podamos crecer y llegar a la altura de la plenitud de Cristo. Y yo lo que quiero es que hoy crecer un poquitito más que ayer. Y conocer un poquitito más que ayer. Yo quiero desarrollar en la fe y eso vamos a buscar en estos días. Y como vamos a hablar de arqueología y Biblia, lo primero que le debo decir es que el libro más importante que tienen los cristianos a través de toda la historia es la Biblia. De pronto yo les digo a ustedes: saquen el libro en singular. Aquí no hay confusión ninguna. Aquí no sacamos los libros de Aristóteles ni de Platón. Aquí no sacamos libros de exégesis. Aquí no sacamos libros de filosofía, ni de arqueología, ni de política, políticamente correcto. No sacamos. El libro en los ambientes cristianos es la Biblia. Y para nosotros la Biblia contiene el mensaje radiante de un Dios eterno. Para nosotros la Biblia no es cualquier libro. No son los tapas negras, ya gracias a Dios hay de otros colores, ¿verdad? Pero no son las tapas negras de un libro pesado y grande. La Biblia contiene el mensaje que redime, el mensaje que transforma, el mensaje que cambia las vidas, el mensaje que nos hace ponernos de pie en medio de las adversidades de la vida. Nosotros recordamos los textos bíblicos y recordamos la palabra del Señor de forma tal que cuando estemos en medio de los conflictos o de los diálogos donde se desafíe nuestra fe, nosotros recordamos el texto bíblico para actuar con sabiduría y con gracia y con poder en el nombre del Señor. ¿Quién de los que está aquí no ha sido bendecido alguna vez en su vida? En un diálogo pasan un momento difícil y de pronto escuchan la palabra del Señor y recuerdan: aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué sucede? Porque el Señor está con nosotros. ¿Quién de los que está aquí no se ha sentido bendecido cuando ha escuchado la palabra del Señor en un momento de una discusión, verdad, difícil, y ha escuchado la palabra del Señor y se ha puesto a decir: no, lo que me pasa a mí es que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Escuchen aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué sucede? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esos son los textos bíblicos que nos iluminan. Esos son los textos bíblicos que nos entusiasman. Esos son los textos
que yo le doy a mis estudiantes en la universidad, de forma tal que cuando dialoguen sobre la fe puedan presentar literatura adecuada, grata y buena que pueda bendecir y edificar al pueblo de Dios. Hay veces vienen con hostilidades para las juventudes que están aquí en la universidad, vienen con hostilidades. Nunca pelee ni alce la voz, sino que cuando la cosa se ponga difícil, mírelo bien de arriba abajo. Algún profesor impropio o alguna persona irracional, respire hondo y diga: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué sucede? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. ¿Qué sucede? Mi Dios, ¿en quién confiaré? Poemas, son poemas extraordinarios, son buena literatura. La Biblia no es cualquier literatura. La Biblia tiene poemas extraordinarios. Por ejemplo, nosotros tenemos poemas el día de hoy. El día de hoy estudiamos la literatura. Y hay un tipo de poema contemporáneo, muy contemporáneo, que se llama poemas intimistas. Así que se llama. Así que se llama el mundo del análisis literario. Poemas intimistas, que son muy importantes y son complicados. Porque el poeta se arranca el alma y la pone frente a él y empieza a hablarle con su alma. Hay un poema muy extraordinario, intimista, que dice así, miren esto: ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga. La que sale en los versos no es tu voz, es mi voz. Mienten, Julia de Burgos. Mienten, Julia de Burgos. La que sale en los versos no es tu voz, es mi voz. Y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Un poema donde la poetisa empieza a dialogar con ella misma, y es un poema extraordinario. Entonces a veces algunos colegas en la universidad me preguntan: esa sí que es buena literatura. Y yo le digo: ojo, que la Biblia tiene poemas intimistas. ¿Recuerdan? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Le contesta. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Le responde: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían: ¿dónde está tu Dios? Y yo respondo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Ah? Poemas, literatura. ¿Ah? Fuerte, si es para Cristo, fuerte. Si es para mí, bajito. Pero si es para Cristo, fuerte. La literatura que nos entusiasma. La Biblia contiene esos poemas maravillosos que cuando discutimos la fe, esos poemas nos ayudan primero a comprender la naturaleza de Dios. A comprender que el Dios nuestro no es un Dios caprichoso. En la antigüedad, el concepto que tenían los antiguos de las divinidades era que se pasaban peleando. Por ejemplo, la creación en Babilonia. Pueblo Israel estuvo un tiempo en Babilonia. La creación en Babilonia lo presentaban como la lucha de dos dioses. Y Tiamat se levantó, tomó una espada y cortó a Marduk en dos pasos, por la barriga. La parte de arriba formó los cielos y la parte de abajo formó la tierra. En la Biblia nosotros no tenemos la lucha de los dioses para la creación. Según el texto bíblico, de pronto se escuchó una voz en el anonimato de los tiempos y en el silencio de la historia que comenzó a decir: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y comenzó a decir: sea la mañana y la tarde del primer día y del segundo día y del tercer día. Y añade el texto bíblico: y Dios vio que todo era bueno. Y si lo hace Dios es bueno. Y usted, aunque sea más alto, más bajito, más gordo o más flaquito, más claro o más oscuro, tenga mucho pelo o sea inteligente, una de las dos. Usted está hecho a imagen y hecha a imagen de Dios. Y la gente que está hecha a imagen y semejanza de Dios está bien hecha. Dígale que está al lado suyo. Ponga el dedo, primero ponga el dedo así. Dígale: tú estás bien hecho porque estás hecho a la imagen de Dios. Fíjense qué cosa más extraordinaria. Ese es el mundo de la Biblia. El mundo de la Biblia es el mundo de la fe.
el mundo del análisis. Miren este poema bíblico que uso en hebreo especialmente, pero miren, lo voy a citar en español aquí ahora. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestras bocas se llenarán de risa, entonces nuestras lenguas se llenarán de alabanza. Entonces comenzarán a decir entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor por su pueblo. Entonces comenzaremos nosotros a decir: si el Señor no edifica su casa, ¿qué sucede? En vano trabajan los edificadores. Llegamos a estudiar el texto bíblico, porque la Biblia es el mensaje divino que transforma, que redime. Los escritores bíblicos no escribieron para entretener. El mundo nuestro no es el del entretenimiento, es el mundo del mensaje que redime, del mensaje que transforma, del mensaje que nos ayuda a modificar la conducta, del mensaje que nos ayuda a cambiar nuestra manera de ser. Y ese mensaje en la Biblia nosotros tenemos que entenderlo y analizarlo. Pero uno de los primeros problemas que tenemos es que cuando leemos la Biblia, cuando analizamos la Biblia, la mayoría de ustedes se dieron cuenta que todos los versos que yo he recitado, los que sé de memoria, son de Reina Valera del 60. ¿Por qué? Porque con ese texto fue que yo crecí. Pero yo soy el presidente y el traductor principal de la Nueva Versión Internacional. Porque yo lo que le digo a la gente es que amplíen su horizonte hermenéutico con más Biblias, para que puedan comprender mejor el texto bíblico. Y una de las cosas que aprendemos cuando empezamos a estudiar la Biblia, esos salmos, no les he hablado de los textos teológicos, porque no quiero quedarme aquí hasta mañana, aquí ustedes todos dormidos ahí, yo seguir hablando ahí. Solamente le voy a mencionar uno. Cuando esté en alguna discusión, un diálogo sobre la fe, póngase así, abróchense bien el cinturón y la camisa y digan: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabras transformadoras, palabras que redimen, palabras que transforman. Pero cuando llegamos a la Biblia, lo primero que encontramos es que la Biblia no se escribió en español, se escribió en hebreo, y algunas porciones de la Biblia en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Pero no todo el mismo griego. El griego de Pablo era un griego sofisticado. El griego de Pedro no es que digamos que haya sido un escritor como García Márquez, digamos. ¿Por qué? Porque era su mundo. Entonces la Biblia se escribe en un idioma diferente al nuestro que tenemos que traducir. Y la traducción es un desafío extraordinario. ¿Por qué? Porque la traducción de la Biblia requiere que nosotros no solamente comprendamos el idioma original, el hebreo, el griego, el arameo, sino que comprendamos bien cómo decir esa expresión el día de hoy. No solamente entender cómo lo dice, pero articularlo el día de hoy. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, vamos a cenar, y yo lo miro y le digo: pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. ¿Ah? Ese es un texto bíblico. Imagínense que yo lo mire, usted me mire y yo le hago. ¿Qué significa eso en español? Que lo va a eliminar. Lo que significa pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito es que si te invitan a un banquete, come poco para que te vuelvan a invitar. Cuando empezamos a leer el texto bíblico comprendiendo los manuscritos originales, nuestra posibilidad de comprensión aumenta. Miren, recuerden esto, recuerden, Felipe llamó a Natanael. ¿Recuerdan a Felipe llamó a Natanael? Felipe era un buen evangelista. Lo primero que hizo cuando se encontró con el Mesías fue predicarle a su familia. Los buenos creyentes comienzan su labor misionera con los familiares, de forma tal que los familiares puedan descubrir y disfrutar ese mensaje y esa palabra. Y Felipe hizo eso, llamó a Natanael. Y cuando llama a Natanael viene y le dice Natanael a Felipe: oye, qué bueno que encontraste al Mesías.
¿de dónde viene ese Mesías? Entonces Felipe no le quería decir. Es que hace milagros. Sí, yo sé que hace milagros, pero que de dónde es que viene. Es que tú no lo has oído, que habla parábola. Que yo sé que hace milagros y parábola, pero yo quiero saber que de dónde viene. Lo que sucede es que no, que de dónde viene, ¿sí o no? Entonces Felipe no le quería decir. Se sonrió y le dice, bueno, viene de Nazaret. ¿Cómo vas a decir que tú, un Mesías, viene de Nazaret, cuando de Nazaret, ¿qué sucede? No nace nada bueno. Nace en Belén, en la más pequeña de las ciudades de Judá. Y después de Egipto se muda a Nazaret, a una ciudad pequeña, porque desde el día 1 nos está dando una lección de humildad y de sencillez. Y cuando fue un adulto le habló a la multitud y le dijo, aprended de mí. ¿Qué sucede? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué sucede? Entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Porque hay personas que no tienen descanso. Porque hay personas que lo que tienen es un volcán lleno de resentimientos y hostilidades, porque no han aprendido a ser mansos y humildes de corazón. Y miren que hoy le estoy hablando de manso, no le estoy hablando de los mensos. Ese es para el año que viene cuando vengamos. Dios no quiere que usted sea menso, Dios quiere que usted sea manso y que pueda comprender el mensaje de la palabra de Dios. Es decir, que Felipe llama a Natanael, Natanael se queda impresionado y cuando llega el Señor y el Señor lo ve, le dice, he ahí un verdadero israelita. Eso es lo que dice el texto en griego, en Juan 1. Y la pregunta de Natanael es, pero ¿de dónde es que tú me conoces? Si tú acabas de llegar y tú no me conoces a mí. Ese fue el momento cuando Felipe, el Señor le dice a Natanael y a Felipe, antes que Felipe te llamara, ¿recuerdan el texto bíblico? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué sucede? Yo te vi. Entonces la pregunta que me hace la gente es, ¿qué hacía Natanael debajo de la higuera? Yo he escuchado explicaciones extraordinarias y maravillosas, algunos. La más interesante fue uno en Nueva York. En Nueva York es que pasan todas estas cosas. Uno en Nueva York que dice, doctor, estaban allí. Y cuando Natanael puso la hamaca y comenzó a soñar con los ángeles que subían y bajaban, en homilética tenía A, en exégesis se colgó. Porque no estaba en ninguna hamaca. Es que en hebreo primero, luego traducido al griego, hay una frase larga que dice, voy debajo de la higuera a leer la Torá. Con el tiempo se acortó. Voy debajo de la higuera a leer. ¿A leer qué? En la Torá, la Biblia. Con el tiempo se acortó un poco más. Voy debajo de la higuera. ¿A qué? A leer la Torá. Por eso el Señor no le tenía que decir la frase completa, porque era una frase hecha ya. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, no por mucho madrugar, pero entonces viene el pastor y me contesta, pero el que madruga. Son frases hechas y traducir esa frase requiere conocimiento y requiere disposición. Una de las primeras cosas que encontramos cuando traducimos la Biblia es que la Biblia no se escribió en español, se escribe en griego, en arameo y generalmente el Antiguo Testamento en hebreo. Uno. Segundo, la Biblia no se escribe la semana pasada. Se escribe en un mundo diferente al nuestro. La arqueología nos ayuda a entender ese mundo. El mundo, por ejemplo, mesopotámico. El mundo donde vivían muchos, en Susa, vivían muchos judíos. Y de pronto una jovencita judía de Cali se muda a Orlando y le dicen está embarazada. ¿Qué hace? Saca el teléfono celular y le escribe a la mamá, mami, ven, estoy embarazada. A las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde, ya la mamá estaba en el aeropuerto, preparada para ir a buscarla y ayudarle. Igualmente pasaba en la antigüedad, en la época de Abraham y de Sara. Por ejemplo, una joven embarazada judía en Babilonia, en Ecbataná, en Susa o en cualquiera de las ciudades
babilónicas antiguas, estaba embarazada y buscaba su mensaje de texto. Y le escribía un mensaje de texto a la mamá. Mami, ven que estoy embarazada. El único problema es que, la gente no sabía leer y escribir. Habían que buscar 2 o 3 semanas una persona que viniera, que leyera y escribiera. A las 2 o 3 semanas llegaba el amanuense y copiaba y decía, mami, ven que estoy embarazada. Segundo problema, no todos los días salían porque la gente no iban en viaje, porque la gente no viajaba solo, viajaba en caravanas. Y había que esperar 2 meses que se organizara una caravana. Luego de los 2 meses o 3 meses, la caravana salía con militares, con comida, todos salían. Pero la caravana se tardaba 9 meses, 10 meses, 11 meses en llegar a Jerusalén. Cuando llegaban a Jerusalén le daban la noticia al rey, luego a los que sabían leer y por último a los que no sabían leer como al mes. Y cuando le decían, mami, estoy embarazada, ya el niño había nacido y iba para la universidad posiblemente. Cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que entender las culturas. Y la arqueología lo que hace es ayudarnos a comprender la cultura. Yo le voy a dar algunos ejemplos en torno a eso. Ayudarnos a comprender ese mundo que es diferente al nuestro. Una época diferente a la nuestra. Número 1, cuando leemos la Biblia se escribió no en español. Número 2, no se escribe la semana pasada. Y número 3, no se escribe en el Valle de Cali. Se escribe en un mundo diferente al nuestro. El mundo de los patriarcas y de las matriarcas está alrededor de la cuenca del Mediterráneo. Es un mundo donde se habla el día de hoy parsi, se habla turco, se habla hebreo, se habla árabe, yo no sé cuántos idiomas, español también. Hay 500,000 personas en el Oriente Medio que hablan, solamente en Israel, que hablan español. Quiere decir que el mundo del Oriente Medio, de donde viene la Biblia, es un mundo donde la cultura juega un papel protagónico. Por ejemplo, si yo estuviera aquí con hermanos y hermanas costarricenses y me preguntan por mi nieta, dice, ¿tu nieta cómo está? Yo, si son costarricenses, digo, ha crecido, ya está así de grande. Pero si son guatemaltecos, no puedo decirle que está así, porque así están los animales, así están las personas. Y le digo, no, si son guatemaltecos los que están aquí, esa niñita ya está grande, está de este tamaño. Y así, porque las manos son elementos culturales. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, ese muchacho está flaco, así. Le digo, se casó, va a dirigir el culto, va a cantar, va a orar. Nosotros tenemos dedos para señalar. En África no se puede señalar con ningún dedo porque todos los dedos son obscenos. ¿Cómo se dice en África que el hermano va a orar? Muy sencillo. Ahora el hermano va a orar y dice así. Porque cada cultura tiene sus peculiaridades. Porque cada cultura tiene su forma de ser. Y cuando llegamos al Oriente Medio y leemos las tradiciones de Abraham, que el texto bíblico dice que dejó su tierra y su parentela, porque Dios le llamó, hay toda una cultura que tenemos que entender en toda esa comunidad donde esperaban un Dios que le hablara al pueblo. Y esperaban una divinidad única, no multiplicada, única, que pudiera dirigir al pueblo por el desierto y lo llevara a la tierra prometida. Y nosotros vemos posteriormente eso en el texto bíblico. El texto bíblico no se escribe en español, no se escribe la semana pasada. La cultura es diferente. Nosotros vivimos en un mundo diferente, las manos, todo es diferente. La Biblia tiene elementos culturales que tenemos que entender para poder traducirla y entenderla. ¿Recuerdan ustedes cuando el texto bíblico dice que Jesús estaba predicando y enseñaba? Y dice el texto bíblico que uno de los discípulos que tiene apellido, al cual el Señor, ¿qué dice el texto bíblico? Amaba. Mientras el Señor iba hablando, se iba acercando a él. Y el Señor seguía hablando y se iba acercando a él. Y cuando menos lo esperaba, le puso el oído en el pecho.
Yo he escuchado sermones extraordinarios sobre eso. Recientemente escuché en Ciudad de México uno que hablaba y decía: yo le doy tantas gracias a Dios que el Señor, Juan, aunque se estaba quedando sordo, amaba al Señor. No se estaba quedando sordo. Es que en Cali, Colombia, cuando ustedes quieren decir que la palabra del pastor Arturo es una palabra buena, decían amén. Cuando la palabra era grata y significativa, decían gloria a Dios y la interpretaban para su vida. Pero en el Oriente Medio no. Cuando un estudiante le quería decir a su maestro: eso que tú estás diciendo no es para esta gente aquí, esto es para mí nada más, le ponía el oído en el pecho, porque era una forma de decir: de tu corazón a mi corazón. ¿Ahora lo entendimos o no lo entendimos? El mundo de la Biblia viene de una cultura diferente. Entre nosotros las manos tienen elementos culturales. Entre nosotros la forma de mover los dedos tienen elementos culturales. Por ejemplo, yo recuerdo la vez que yo por primera vez llegué al Oriente Medio con mi esposa, y llegamos y de pronto el que me va a enseñar a mí todo Jerusalén y toda la comunidad me toma la mano y como que no me la quería soltar. Entonces, yo hice todas mis oraciones, ¿verdad? Entonces, en una él se descuidó, y yo le solté la mano. El segundo día viene, me saluda, pero me tomó la mano y me echó una llave y yo no pude soltarla. Entonces yo oraba al Señor: Señor, que no aparezca otro puertorriqueño por aquí. Yo estaba consagradito. Fui cogido de mano, todo paseando. El tercer día, en vez de tomarme la mano de esa manera, me lo toma de esta manera. Yo dije: Señor, ayúdame. Y yo fui, pero yo iba con los ojos cerrados para no ver a nadie. Yo con los ojos cerrados, caminando, y decía: muéveme ahí todo. Pero faltaba el cuarto día. Cuando yo veo que el hombre viene el cuarto día, yo sudando. Todas las oraciones yo le hice esa noche. Entonces yo sudando, él llega y me saluda. Y me dice: doctor, el primer día usted era un visitante. El segundo día usted era un amigo. El tercer día usted era un hermano. Me lo estaba diciendo con las manos y yo no lo notaba. Porque yo vengo de otra cultura, donde tomarse de la mano es con la esposa. Aquí lo tenemos tomado de la mano, porque eso es un elemento de esposo y esposa. Dos hombres no van, bueno, lo normal no es que sea, como muy bien, ¿verdad? Digo el pastor Arturo, lo normal no es que vayan tomados de la mano, sino que cada hay un espacio sagrado que nosotros distinguimos en el mundo latinoamericano, cosa que es diferente en el Oriente Medio. Y tenemos que comprenderlo, que la Biblia revela esa cultura. Cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que comprender esos detalles. Cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que comprender esas peculiaridades. Tenemos que comprender, por ejemplo, que la Biblia no se escribió en español, si quieren ponerlo, que la Biblia no se escribe en español, se escriben los textos originales de la Biblia. Segundo, no se escribió la semana pasada. Y tercero, la cultura es diferente. Si quieren ponerlo, ¿verdad? No es por nada, pero ya está. Muy bien. Por ejemplo, nosotros, la arqueología nos ayuda, muy bien. La arqueología nos ayuda a entender un poco mejor el mundo de la Biblia. Y la arqueología nos ayuda. Pero cuando nosotros hablamos de arqueología, lo que pensamos en Indiana Jones y en látigo, y en que iban a Petra y iban luchando por todos los lugares. El modelo de Indiana Jones es lo que viene a nuestra mente. Sin embargo, la arqueología tiene otras virtudes que nos ayudan. Por ejemplo, la acción contemporánea de la arqueología se puede relacionar ciertamente con Napoleón Bonaparte, que envió a Egipto varios componentes militares, pero también envió científicos al valle, similar a este valle, al valle donde hay una arqueología extraordinaria en Egipto. Y ellos fueron allí a cobrarlo todo y a recogerlo y estudiarlo. Y cuando llegaron allí, una de las cosas que descubrieron fue la piedra Rosetta. Ahora mírenla bien, ven 3 áreas en la piedra.
Son 3 idiomas, pero uno de los idiomas abajo es el griego. El griego koiné que se hablaba en la cuenca del Mediterráneo, que le permitió descifrar los jeroglíficos egipcios que habían descubierto antes de Napoleón Bonaparte o después. Quiere decir que Napoleón contribuyó positivamente al descubrimiento y a la arqueología de la época. No sé por qué. Muy bien. Se encuentra, esa expresión arqueológica se conoce como la piedra Rosetta y nos ayuda a entender y a descifrar los descubrimientos arqueológicos. ¿No será mejor que tú lo cambies allá? La Biblia es el documento, lo cambias allá, yo te digo, ¿ok? La Biblia es el documento que contiene la palabra del Señor y nosotros afirmamos que la Biblia es un documento especial. Nosotros tenemos la Biblia, la afirmamos, la recitamos, la aprendemos de memoria. La Biblia es el documento más importante que nosotros tenemos. Por ejemplo, puede ser que alguien no me crea aquí. Busque la constitución de su iglesia. La constitución de aquí. Va a decir, esta es la iglesia, se llama Casa sobre la Roca en Cali. Número 1, existimos para predicar el evangelio. Y entre comillas, Mateo 28:28. Hasta en las constituciones la citamos. En las bodas, citamos la Biblia. En los funerales, ¿qué hacemos? Citamos la Biblia. En los bautismos, ¿qué hacemos? Citamos la Biblia. Con los enfermos, la Biblia. Con los que están bien, la Biblia. En los bautismos de muñeca, la Biblia también. Todos tenemos la Biblia. Porque es el texto más importante, próximo, porque nosotros tenemos, porque la Biblia contiene el mensaje de la palabra del Señor. Pero la arqueología, la arqueología nos ayuda a comprender la cultura que escribió la Biblia. La cultura egipcia, la cultura romana, la cultura griega, la próxima. La Biblia nos ayuda a comprender esas culturas y esas culturas nos permiten comprender el texto bíblico. Por ejemplo, cuando escuchaba al pastor Arturo, nosotros recibimos muchas críticas de que la Biblia no es verdad, de que la Biblia no incluye la próxima, de que la Biblia no contiene la verdad completa. Yo quiero que ustedes sepan que se han encontrado paralelos del texto bíblico que nos ayudan a comprender mejor la escritura. Por ejemplo, el poema de Gilgamesh y el código de Hammurabi tienen códigos legales. Pero hay una expresión que es significativa para nosotros, porque el texto de Moisés dice, si alguno lo hiere, respondemos ojo por ojo, ¿y qué más? Y diente por diente, la ley del talión. Yo quiero que ustedes sepan que los 2 poemas antiguos que tenemos ahí también lo incluye. Eso, en vez de restar importancia a la Biblia, le da respeto internacional y le da respeto cultural, porque quiere decir que lo que Moisés recibió como revelación de Dios ya estaba afectando a otros pueblos. Esas 2 expresiones poéticas, los dioses no dan revelaciones con implicaciones éticas y morales, sino que dictan las leyes porque estaban cansados, o en el caso de Gilgamesh, porque la gente en el mundo estaba haciendo mucho ruido. Entonces él le dio la sentencia de forma tal que se callaran y pudieran moderar lo que hacían. El próximo, ese es el mundo de la arqueología ayudando la Biblia. Ahora, yo les voy a explicar esto muy bien, porque la gente me dice, donde quiera que yo voy a hablar de este tema, me dice, pero mire, recuerde que la Biblia confirma. Y yo le digo, ojo, a nosotros no hay que confirmarnos nada. Nosotros lo creemos. Punto. Y van a ver hoy, mañana yo les voy a hablar un poquitito de la resurrección y les voy a hablar ahorita, voy a mencionar a Jericó. Nosotros creemos eso. Pero en el debate de la fe, en el diálogo con otras personas que no creen, entonces corroboramos el mensaje bíblico con descubrimientos arqueológicos que nos ayudan a comprender y a explicar el mensaje de las Escrituras. El próximo, pueden ver de una manera especial que hay detalles importantes. Por ejemplo, habíamos sido criticados en los años 50 del siglo pasado, porque esta experiencia que dice la Escritura, que Abraham ya tenía camellos
la sociedad decía, eso es una mentira, porque en la época de Abraham no habían camellos. Ojo, ojo, que hemos descubierto jeroglíficos y hemos descubierto documentos y hemos descubierto grafía en las paredes del siglo XVIII antes de Cristo, donde se dibujaron camellos. Es decir, que lo que la Biblia dice, en efecto, tenía razón. Número uno, la importancia de los detalles. Por ejemplo, los ladrillos con paja. Hubo un arqueólogo muy famoso que decía por los años 30 o 40 que eso era un error, que los ladrillos no se hacían con paja, que eso es una descripción bíblica equivocada. Bueno, pues la arqueología moderna ha descubierto ladrillos y ha descubierto que los ladrillos descubiertos de esa época tenían paja, pero no solamente tenían paja, sino que se ha descubierto el día de hoy que los ladrillos con agua de un barro y fango del río Nilo eran fuertes, pero si le añadían paja tenía 3 veces más fuerza. Es decir, que añadirle la paja no era secundario, era importante para ellos. Seguimos. Pero para que tengan una idea, como la próxima si quiere, para que tengan una idea, no solamente la escritura nos revela esos detalles minúsculos, como la presencia de camellos, la presencia de la paja. Se ha descubierto en una de las tumbas de los reyes y de los momificados un cuadro, miren aquí frente a ustedes, donde están haciendo ladrillos. Por ejemplo, los que están de pie con la jarra sobre su hombro, ahí llevan el barro. El que está abajo lleva una jarra con mucha paja, con mucha grama y hierba seca. Y de ahí se saca la paja en el medio. Y arriba, a la izquierda, pueden ver donde se preparaban los barros. A la derecha, arriba, pueden ver una persona moldeando la paja y el barro. Y arriba, cómo quedaban los barros. Esto viene del 1450 antes de Cristo. La época de Moisés, donde el texto bíblico dice en Éxodo que el faraón se enojó tanto con los israelitas, con los antiguos hebreos, que le dijo, no le vamos a dar más paja, que ellos mismos la busquen. Pues aquí tenemos un ejemplo concreto de que eso ya se estaba dando. Por ejemplo, Jericó. Jericó es una ciudad extraordinaria, con una importancia teológica y una importancia histórica y arqueológica fundamental. Número uno, Jericó es la ciudad más antigua del universo. Jericó, la más antigua. Como ciudad, hay asentamientos más pequeños, más antiguos en diversas partes del mundo. Pero como ciudad, esta es la ciudad más antigua que nosotros tenemos. Número uno. 2, Jericó es importante porque es la ciudad más bajita. Menos 400 metros, para ser exacto, menos 417 metros debajo del nivel del mar. La ciudad más bajita. Tercero, es importante por razón teológica. Vuelve atrás. Es importante por razones teológicas. Porque esa fue la primera ciudad que conquistó Josué. Y llegaron allí. Y es importante desde la perspectiva histórica, la más antigua. Desde la perspectiva geográfica, la más bajita. Pero desde la perspectiva histórica, esa ciudad es fundamental. Porque quiere decir que el Dios bíblico promete y cumple. El Dios bíblico revela y hace realidad su revelación. Y aquí nosotros tenemos 2 elementos. En primer lugar, a mano izquierda, una representación de la ciudad de Jericó antigua. Pueden ver a la mano derecha, en el dibujo, pueden ver la entrada. Y pueden ver atrás, en la parte izquierda del dibujo, una construcción media redonda, circular, que es una de las esquinas de los muros de Jericó. Los que vayan con nosotros a la Tierra Santa, los vamos a llevar allí para que toquen los muros. Para que toquen los muros. Y lo vean ahí, en vivo, en el nombre del Señor. Y ustedes ven a la derecha algunas de las piedras
del muro. Para que tengan una idea, ustedes saben, un vehículo, un carro, un Volkswagen, no sé, Chevrolet, lo que sea. Encima de esas columnas, encima de esa muralla, sobre la muralla cabía no solamente un carro y medio de lo ancho que eran. Y nosotros podemos ver el día de hoy dónde están las murallas, podemos ver cómo cayeron. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando se destruyó una ciudad, empezaban a tirar los bloques de arriba, iban de arriba, abajo, porque no había como el día de hoy dinamita para ir de abajo para arriba. Cuando uno llega allí y ve los muros, ve que hay un muro entero que lo sacaron del suelo y lo tiraron. Es decir, que fue de abajo para arriba. ¿Qué es lo que pensamos? Que fue que tiene que haber sido una de las líneas de una franja sísmica que hay por la línea del río Jordán, y una pasa por ahí, y así explicamos el día de hoy cómo fue que cayeron las murallas, y se ha descubierto que la ciudad se quemó completa y fue destruida de un momento a otro. Seguimos. A la izquierda está la ciudad. Vean a la izquierda el silo. Ven a la izquierda el silo. Ese silo lo van a poder ver. Siempre yo llevo a mis estudiantes a verla. Y a la derecha, una representación de las trompetas. Ahora, miren esto bien. El relato de las trompetas es muy importante, porque si ustedes lo notan bien, es como si fuera un culto. Cada día se organizaban, tocaban las trompetas, porque hay un elemento cultico aquí. En la revelación de Dios, el pueblo también tiene que adorar y bendecir al Señor para conquistar la ciudad. Seguimos. Uno puede ver, además, como si fuera poco, el día de hoy, uno puede ver a la izquierda cómo están los yacimientos arqueológicos. Y miren, yo me llevo siempre, yo vivo allá en Jerusalén y llevo a mis estudiantes, ¿verdad? Quiero llevar aquí de Cali y de Bogotá, vamos a llevar a la Tierra Santa este año. ¿Cuáles son los instrumentos de un arqueólogo? Bueno, un baldecito pequeño, una pala y una brocha. Así se dice aquí, una brochita y una brocha. Eso es todo. Porque van, con la pala sacan un poco de tierra, no mucho, para que no vaya a romper nada de lo que descubren. Después lo van limpiando, van echando la tierra y otro se lleva la tierra. Ese es el trabajo de un arqueólogo. Los profesores tienen la computadora y tienen la tecnología moderna, y en Jericó se utilizó con ese propósito. A la derecha, en Jericó, hay un lugar especial. ¿Recuerdan ustedes la narración de Elías? Cuando el general sirio fue a su casa y le dijo que tenía lepra, le dijo que si se podía sanar o no. Y Eliseo, ¿recuerdan el dato bíblico? Miró por la ventana. Si llega a ser puertorriqueño, dice, ay bendito, ay bendito. Que vaya y se lave en el río Jordán. Eso ofendió al general. Y le dijo, pero ven acá, si en Siria tenemos mejores ríos, el río Jordán siempre tiene barro, es un río oscuro. Ustedes los que vayan se van a bautizar en el río Jordán, pero es oscuro. En Siria hay ríos claros. El siervo del general le dice, mire, si yo fuera usted, yo me bañaba en el río. Le citó al famoso teólogo mexicano Luis Miguel, que le dice, no sé tú, pero yo. La teología es contextual. Cuando se metió en el agua, ¿qué recuerdan lo que sucedió? La piel se aclaró y se sanó. Ese lugar se conoce como la fuente de Eliseo. Y mírenla ahí a la derecha. Esa es la fuente de Eliseo. Ese lugar específico posiblemente no sea, pero eso es frente a un restaurante y una tienda. Y ustedes saben que los vendedores, yo sé que aquí en Cali no, ¿verdad? Pero los vendedores movieron la línea de agua y la sacaron ahí. Literalmente es parte de la fuente de Eliseo. Pero el día de hoy recordamos, y el día de hoy vamos lo que ven detrás. Ven a la izquierda, detrás de la palma, ven el muro. Ese es un muro original de la ciudad antigua, el Sultán o Jericó, donde podemos ver todo esto en el nombre del Señor. Seguimos.
Es decir, que la arqueología no corrobora la teología. La arqueología no corrobora lo que nosotros creemos, pero nos ayuda a entenderlo. Nos ayuda a comprender mejor nuestra fe. Y recuerden que nosotros, como muy bien comentaba nuestro pastor, no tenemos la fe del carbonero. Queremos crecer. Queremos entender mejor, queremos compartir la fe. En un mundo donde hay mucha gente que estudia, nosotros tenemos que articular la fe de forma tal que la gente pueda creer en el mensaje de la iglesia, de la iglesia cristiana. Ahí tenemos dificultades y desafíos, porque en el 1950 una arqueóloga británica fue a esa muralla que ustedes ven ahí y dijo, sí, que las murallas se habían caído en una guerra, pero en el siglo XV, en el 1500 antes de Cristo. Es decir, que cuando los israelitas llegaron allí, ya estaban las murallas caídas. Y ese fue el mundo arqueológico que permeó en los años 50, 60, 70, 80, hasta que en los años 90 comienza la tecnología nueva a ayudarnos a comprender mejor los documentos y la arqueología. Y comenzamos a tener más facilidad para datar el carbono 14. Y comenzamos a leer a través de los prismas, de los lentes, los hallazgos antiguos. Y comenzamos a tratar de comprender la constitución de las vasijas. Y comenzamos a evaluar. Y en el siglo XX, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, hemos descubierto que las murallas se cayeron en la época donde la Biblia dice que Josué llegó con los hijos y las hijas de Israel. Y esto se los menciono porque puede ser que alguien le dice, si la arqueología no prueba tal texto de Isaías, o la arqueología no prueba tal relato de Jeremías, o el que sea. Yo digo, ojo, que es que lo que sucede es que todavía no tenemos la tecnología disponible para poder comprender bien esos hallazgos que tenemos. Pero cuando poco a poco vamos a descubrir en una frase muy antigua y muy importante que la Biblia tenía razón. Quiere decir que nosotros con la arqueología no buscamos que se corrobore nuestra creencia, sino buscamos entender mejor lo que nosotros creemos en el nombre del Señor. Próximo. Ese mundo de Jericó son lecturas arqueológicas que nos ayudan a comprender la revelación divina. Por ejemplo, cuando estudiamos la palabra del Señor, afirmamos ciertamente, en la antigüedad decía que no hubo tal milagro, que el relato está de tiempo, el próximo. Sin embargo, con los nuevos descubrimientos descubrimos, uno, que los muros cayeron como por el año 1400, que es en la época de los judíos al llegar allí. Segundo, que los muros cayeron cuando se conquistó la ciudad. No se fueron cayendo poco a poco, de un momento a otro se cayeron. Este es el descubrimiento arqueológico, como lo tenemos el día de hoy. Tercero, que la ciudad fue derribada totalmente por fuego. Luego de la caída de los muros, se encendió un fuego y eso sí lo tenemos el día de hoy, el fuego, cómo llegó. Número 4, que la destrucción fue en primavera y que la destrucción fue radical y firme, como dice la Escritura. Segundo, quinto, que se descubrieron almacenados muchos granos y que estaban allí los granos. Lo que no se descubrió fue oro, ni plata, ni hierro, ni bronce. Porque el texto bíblico dice, no tomarás nada de la comida, pero te puedes llevar los metales. Y según en Josué, capítulo número 6, y eso es lo que ven en esa ciudad. Solo quienes vean la importancia de la interpretación de los documentos en Jericó, yo quiero que ustedes vean eso como un elemento de gran importancia singular. Próximo. Pero hay otro componente adicional, les quiero mencionar sobre Jericó, y ya con esto voy a acabar, y es lo siguiente. Miren, cuando vemos a Jericó, Jericó era una ciudad importante para Jesús. Jesús de Nazaret pasaba por Jericó, porque en la antigüedad, desde Galilea para llegar a Jericó, para llegar a Jerusalén, se daban la vuelta por el río Jordán, por la orilla del río, llegaban a Jericó, pasaban la noche, al otro día por la mañana salían y subían a Jerusalén. Dice el texto bíblico que en una ocasión
un ciego fue sanado por el Señor. ¿Recuerdan el texto bíblico? Pero según Marcos, se sanó cuando Jesús salía de la ciudad. Pero según Lucas, se sanó cuando entraba a la ciudad. Entonces, lo que nos dice la gente en la universidad, no, perdónenme un momentito, aquí hay una contradicción. O fue al entrar o fue a salir. Y aquí la arqueología nos ayuda. Porque en la época de Jesús habían dos Jericó. Una Jericó antigua judía, donde vivían los necesitados y los pobres, y una Jericó moderna que había hecho Herodes, donde tenía el palacio y tenía las piscinas y tenía todo. Y una estaba a 1.5 kilómetros de la otra. O sea que uno podía ver una aquí y la otra allá. Quiere decir que cuando el texto bíblico dice que lo sanó cuando salía de una ciudad, porque Lucas lo vio salir, entrando a la ciudad, porque lo vio desde la ciudad de Herodes, porque era más griego. Pero Marco, más hebreo, lo vio desde la ciudad cuando salía de Jericó antiguo, hebraico. Por eso es que las dos se complementan. No hay contradicción. Ahora yo le voy a dar con esto voy a ir culminando. Miren esto. En vez de un evangelio, nosotros tenemos 4. ¿Por qué? Porque para yo comprender bien cómo funciona este micrófono, yo estoy aquí, solamente puedo ver de este lado. Para yo saber cómo está del otro lado, le tengo que preguntar a Arturo. Para yo ver cómo está en este lado, le tengo que preguntar al hermano. Y así, 4 perspectivas de Jesús de Nazaret. Hay veces que la gente me dice, es mejor tener uno más largo. No, Dios sabe lo que hace. Los primeros 3 evangelios nos dan un panorama cronológico de Jesús de Nazaret y el cuarto presenta una interpretación teológica de Jesús de Nazaret. De esa manera nosotros tenemos un cuadro más amplio de Jesús que nos ayuda a comprender la importancia de su mensaje para la sociedad antigua y para la sociedad contemporánea. Por ejemplo, en Mateo es el Sermón del Monte. En Marcos es el Sermón del Llano. Y los estudiantes me preguntan, no, perdóneme, doctor, o es en el monte o en el llano. Al mismo tiempo no puede ser los dos. Y yo, ojo, porque si uno mira de abajo, es el Sermón del Monte. Pero si uno mira de arriba, ¿cómo se llama el sermón? El Sermón del Llano. Una vez que uno ve la geografía de la Tierra Santa, la Biblia comienza a hacer sentido y comienza a comprender. Mañana yo les voy a hablar de cómo algunos descubrimientos arqueológicos, como los de Qumrán, nos han ayudado a comprender mejor la Biblia y a traducirla. Y el domingo, todo el domingo, yo voy a estar hablando de cómo la arqueología nos ayuda a comprender mejor nada menos que a Jesús de Nazaret. Y desde esa perspectiva vamos a ir creciendo en la fe de forma tal que se desarrolle nuestra convicción. Culmino de la siguiente manera. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie todos, en el nombre del Señor. Les dije que iba a orar por ustedes y voy a orar por ustedes. Miren, la Biblia es el documento más importante que nosotros tenemos. No hay otro documento más importante que la Biblia. La Biblia nos consuela cuando estamos tristes. La Biblia nos edifica cuando estamos atribulados. La Biblia nos desafía cuando el ego nuestro, ¿verdad?, se cree mayor que los demás. Pues la Biblia nos pone en su justa perspectiva. Porque la Biblia nos enseña a desarrollarnos en la fe. Porque el objetivo del apóstol Pablo no es que la gente memorizara los textos del Antiguo Testamento, es que los pusiera en práctica, que se entendiera la fe para poder vivir la fe y compartir la fe. Yo he descubierto, mientras estoy por todos lugares, mundo de Dios, no solamente en América Latina, África también, en el Asia, que la gente tiene muchos problemas, muchas dificultades. Entonces, cuando uno empieza a investigar un poquitito, descubre que ese problema no empezó la semana pasada. Empezó hace 5 años cuando se tomaron las decisiones equivocadas. Y donde quiera que voy en estos días, yo estoy orando por personas que están tomando decisiones importantes. Mire, si la decisión es que se va a poner una corbatita
Búsquese una corbatita que más o menos pegue, pero eso no es importante. Si la decisión es cambiarse el color de los zapatos, busque que una cartera que le combine. Esa decisión no es importante. Pero si quiere cambiar de trabajo, eso va a afectar a su familia. Si quiere cambiar de casa, eso va a afectar a su familia. Si quiere cambiar de ciudad, eso va a afectar. Si quiere cambiar de familia, venga cogiendo el altar aquí para que vamos a orar por usted en el nombre del Señor. O sea, las decisiones importantes en la vida se toman pensadas y de manera sobria. Y la Biblia nos ayuda a entender los valores y los principios que debemos tomar en consideración para tomar las decisiones importantes en la vida. Si alguien aquí está tomando alguna decisión importante en estos días, yo le voy a pedir que se llegue al altar conmigo en el nombre del Señor. Si alguno el día de hoy está tomando decisiones, especialmente yo digo esto donde hay jóvenes que están tomando decisiones, que se casan, que se enamoran, este es el momento de decirle al Señor, Señor, toma mi vida y hazla de nuevo. Este es el momento de decirle al Señor, Señor, ayúdame a tomar decisiones sabias, porque a última instancia las consecuencias de esas decisiones, ¿quién las va a pagar? Usted, en el nombre del Señor. Así que si hay alguien que quiera, me dice, mire doctor, yo quiero que ore por mí, Dios te bendiga. Si alguien más quiere que ore por usted, indíquemelo y vamos a pedirle a Dios que le sostenga y que le dé sabiduría de forma tal que pueda tomar decisiones adecuadas en el momento oportuno, en el nombre del Señor. Y repitan conmigo que vamos a hacer esta oración, sí, que vamos a hacer esta oración en hebreo. Estos que han levantado la mano, oran al Señor. Oramos al Señor. Ashira. Repiten conmigo. Ashira. Ashira le Yahweh. Kiga oga. Sus berrobo. Ramabayam. Ashira le Yahweh. Kiga oga. Sus berrobo. Ramabayam. Que siga. Alabaré al Señor por siempre. Su nombre tiene todo poder. Alabaré al Señor en todo tiempo, porque al caballo y al jinete ha tirado a la mar. Y culmina el poema diciendo, porque echó a la mar los carros del faraón. Quiere decir que cuando usted tenga que pasar un mal rato en la vida, en vez de dar un puño en la mesa y hablar malo, diga, porque echó a la mar los carros del faraón, también me va a ayudar a mí en esta hora. Porque echó a la mar los carros del faraón, me va a ayudar con mi esposo, y me va a ayudar con mi esposa, y me va a ayudar con mis hijos, y me va a ayudar en mi ministerio, y me va a ayudar donde quiera que esté. Porque echó a la mar los carros del faraón, el Dios de paz, que quebrantará presto a Satanás y lo pondrá bajo la planta de nuestros pies, nos va a dar la victoria por medio de nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.